La pandemia nos hizo mirar con envidia las zonas rurales, sus grandes casas y espacios abiertos. Pero en medio de la guerra contra la despoblación nos jugamos la salvaguarda de sus tradiciones, modelos de producción, lenguas y folclore. En definitiva, parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Según la página del Ministerio, España es el segundo país del mundo y primero de Europa con mayor número de bienes inscritos en las listas del patrimonio de la UNESCO. En total, España cuenta con 65 bienes de naturaleza cultural, natural e inmaterial, de los cuales 47 son bienes culturales y naturales, 15 son manifestaciones inmateriales y 3 proyectos de buenas prácticas para la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Hola, soy Sara Colinas y esto es Voces del Patrimonio. Conversaciones inspiradoras en torno a la salvaguarda, la conservación y la difusión del patrimonio cultural. Comenzamos. Hoy hablamos con María Pía Timón de la definición de patrimonio cultural inmaterial y de sus valores. María Pía es la antropóloga del Instituto de Patrimonio Cultural Español y coordinadora del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. En 2021 fue galardonada con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales que otorga el Ministerio de Cultura, por su trayectoria pionera en favor del patrimonio cultural inmaterial, por su contribución a la visibilidad, a la conservación, restauración y reconocimiento social a través de los planes nacionales de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y de arquitectura tradicional. Muchísimas gracias. En primer lugar, para poder entender los valores del patrimonio cultural inmaterial, tengo que hablar un poquito de lo que es el patrimonio cultural inmaterial, porque si no, difícilmente vamos a entender los valores de ese patrimonio cultural inmaterial, es decir, el grado de significancia, ¿no? El grado de importancia, que es lo que es la significancia, el grado de importancia que tienen esos valores en ese tipo de patrimonio. Entonces, parto porque todo el mundo confunde el patrimonio etnológico con el patrimonio cultural inmaterial. Y aunque son cosas muy parecidas y en algunos momentos puede ser etnológico, incluso inmaterial, pero tiene unas diferencias que yo creo que son fundamentales. El patrimonio etnológico, que se desarrolla perfectamente en la Ley 16/85 en su título sexto, de patrimonio etnológico y etnográfico, aquí se define como los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional. He dicho que son o han sido porque aquí está, digamos, lo fundamental en cuanto a diferencia con el patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio etnológico es un tipo de patrimonio que pudo haber sido, es decir, que a la hora de valorar estos valores que estamos comentando, a la hora de evaluar todos estos valores de patrimonio para ver la significancia del mismo, partimos con que suelen ser objetos, porque las personas que formaron parte de aquellas comunidades ya no están, mientras que el patrimonio cultural inmaterial es un patrimonio vivo, que sigue vivo. A la hora de hacer esas evaluaciones, esas valoraciones, tenemos esa comunidad que se identifica plenamente con ese patrimonio. Con lo cual, en el terreno de la significancia, es fundamental, porque tenemos a ese colectivo que sabe para lo que es, lo que significa para ellos, etcétera. Es decir, que tenemos muchísimo avanzado, que mientras que en el patrimonio etnológico pues son objetos que son el producto de esas comunidades, que por supuesto que también se puede hacer una evaluación en el público, como hemos dicho, valores emocionales, de colorido, estéticos, etcétera. Pero cuando tienes a la propia comunidad, que es digamos que ha generado ese tipo de objetos que están en un museo, la cosa es mucho más fácil saber esos valores. Al menos tenemos una gama mucho más amplia, ¿no? de matices y de opiniones. Por otro lado, el patrimonio etnológico se divide por completo el patrimonio mueble, del inmueble y del, digamos, intangible, los conocimientos y actividades, que todavía el término inmaterial no estaba presente. Hasta el año 2002 no aparece por primera vez el término inmaterial. Sin embargo, y además se van a administrar por distintos sistemas, los bienes muebles, igual que los bienes muebles de museos, los inmuebles como los monumentos, y los conocimientos y actividades, dice, la administración competente adoptará las medidas oportunas. El concepto del patrimonio cultural inmaterial que está reflejado en la Convención de la UNESCO y es el que hemos tomado tanto en la Ley 10/2015 de salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial como en el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, pero junto con los instrumentos, objetos y artefactos. Fijaros que no se puede separar las expresiones, lo intangible, de los objetos, artefactos y los espacios culturales que les son inherentes. Es decir, estos tres elementos que, claro, induce a muchos errores, lo de decir inmaterial, que son que las comunidades, los grupos y los individuos reconozcan como propio. Se transmite de generación en generación constantemente por esas comunidades y grupos, en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad. Es decir, la música clásica es una música que está escrita normalmente por actores y artistas, músicos importantísimos, pero no es que una comunidad haya generado ese tipo de música, ni lo ha transmitido, ni se ha hecho identitario. Es decir, que no es patrimonio cultural inmaterial, no es un patrimonio, es un patrimonio artístico, pero no es de una comunidad como tal. ¿Entendéis? Es una diferencia abismal que la gente se cree que porque no se toca, como es intangible, es inmaterial. No, es que lo inmaterial no es solo intangible, es también material. Y luego hay unas cosas muy importantes que, claro, lógicamente la convención, la ley, nunca separa muebles de inmuebles, siempre es un todo. Y se incluyen las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, como os decía, transmitidas y recreadas. Está siempre en juego el sentimiento de identidad y continuidad, y sobre todo que son vivas. No quiere decir que no vengan desde el siglo XIV, pero ahora siguen siendo vivas. Esa es la diferencia con el patrimonio etnológico, que las etnológicos no tienen por qué seguir estar vivas. Han podido desaparecer y se refleja en un museo. Las de inmaterial son vivas, dinámicas, se recrean constantemente. Y luego el papel protagonista que adquieren en la Convención de la UNESCO, cuando digo Convención de UNESCO, estamos hablando de la Ley de Patrimonio 1015, la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial 1015, de salvaguarda, y por supuesto el Plan Nacional. El papel protagonista de las comunidades, los grupos y los individuos. Fijaos que en la Convención de la UNESCO se da un papel importantísimo a estos, pero sin embargo, en la Ley 16/85 se dice el papel protagonista de las administraciones. Dice, la administración competente adoptará las medidas oportunas. Sin embargo, la Convención de la UNESCO dice, identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial, que las comunidades, los grupos y las organizaciones consideren suyo, consideren identitario. Ellos son los que deben decidir el cambio, la permanencia de sus manifestaciones y las declaraciones. Son ellos, porque son los que nos dicen si es identitario para ellos o no. Una administración puede tramitar lo que ellos proponen, pero nunca a partir de la administración. De hecho, UNESCO, en todas las declaraciones de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, si no va avalado por unas comunidades, imaginaos que es una artesanía, si no va avalado por un montón de talleres de esa actividad o por comunidades que tienen que ver con esa actividad, lo paraliza. Es decir, que eso es fundamental. Y esto nos va a ayudar para entender muchas cosas, que es a lo que quiero llegar. En resumen, diríamos que el patrimonio etnológico, en cuanto al concepto, es un concepto mucho más científico-técnico, mientras que el patrimonio cultural inmaterial es mucho más político-administrativo. La patrimonialización del patrimonio etnológico parte de instituciones y organismos, que son los que deciden hacer un museo, etcétera, mientras que la patrimonialización del patrimonio cultural inmaterial parte de abajo, de las comunidades, los grupos, los individuos, es decir, es de abajo arriba, el otro es de arriba abajo. El patrimonio etnológico puede ser del pasado, mientras que el patrimonio inmaterial es del presente. Está transmitido y recreado, pero es vivo y dinámico, aunque remita al pasado, pero digamos que está experimentado en el presente. El patrimonio cultural inmaterial está, ya decíamos, los tres ámbitos unidos, es decir, el patrimonio mueble, este trono, con todas las velas, la decoración, el manto de la Virgen, la corona, las flores, todo el baldaquino. Por otro lado, el inmueble, es decir, el espacio que le es inherente. Eso es esta plaza con esa iglesia. Y además tenemos la expresión de la devoción, de la propia procesión en sí, ¿no? Es decir, que vemos cómo esto lo tenemos que estudiar de manera conjunta.
Luego, resumiendo todo lo anterior, el patrimonio cultural inmaterial sería el espacio más la materia más lo intangible. Eso es lo que daría ese patrimonio cultural inmaterial. Porque resulta imposible separar la materia de lo inmaterial. En el contexto de las manifestaciones o expresiones culturales inmateriales, digamos que el objeto material se concibe, como en cualquier sitio, como un soporte físico culturizado, es, digamos, sobre el que va a descansar todos los significados y la información sobre ese soporte físico culturizado, que es lo que denominamos la cultura inmaterial, pero por otro, lo inmaterial no existiría en muchos casos, en muchísimos, más que en función de los referentes materiales. Es decir, que es que por eso no podemos separar una cosa de otra. Por eso, cuando se ha declarado el arte de la piedra en seco, fijaros si algo tan material como es la piedra en seco, las paredes, los bancales, las chozos por aproximación de hilada, las barraques, la cantidad de elementos arquitectónicos, constructivos, que están hechos con la técnica de la piedra en seca, sin embargo, es patrimonio cultural inmaterial. ¿Entendéis? Que a mí había gente que me llamaba y dice, es que mira, se tienen que haber confundido, ponen inmaterial. No, es que es inmaterial, ¿entendéis? Porque es la técnica, el arte de construir esas paredes, da igual, ese arte es lo que genera esas paredes. Y a la inversa, ¿entendéis? En este caso es patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué características tiene, por tanto, este patrimonio vivo, experimentado, rememorado en tiempo presente? Pues que es un patrimonio interiorizado en los individuos y en las comunidades como parte de su identidad. Esto es fundamental, totalmente identitario. Remite a la biografía individual, pero también a la del colectivo. Experimentado, rememorado en tiempo presente, lo estamos comentando todo el tiempo, tiene que ser ahora, ¿no? Aunque tenga una antigüedad enorme. Vincula, esto es muy importante, el pasado y el futuro, pero a través del presente. Y está experimentado como una vivencia, normalmente, sea artesanal, sea ritual, etc. Forma parte de la memoria colectiva viva, está transmitido y recreado. Recreado porque normalmente si una manifestación, una expresión inmaterial se ha mantenido hasta la actualidad, está comprobado que es porque se ha ido recreando, se ha ido adaptando a las nuevas sociedades, a los nuevos usos, ¿entendéis? Si no, normalmente se pierde. Por eso, uno de los riesgos horribles del patrimonio cultural inmaterial es ese afán de fosilizar. Cuando se trata de fosilizar una manifestación, una expresión, se pierde por completo. Cuando ha ido evolucionando, a medida que ha ido evolucionando la sociedad, son las que se han mantenido. Si analizamos cualquier manifestación del tipo que sea, no sé, la fiesta de Nuestra Madre de la Salud de Algemesí, que está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y analizamos los bailes, veremos que eran bailes totalmente masculinos, que han ido entrando la mujer porque ha habido una incorporación de la mujer en las manifestaciones culturales inmateriales. Se han hecho de manera paralela hombres, mujeres, es decir, que todo eso nos da un poco el nivel de que ese tipo de manifestaciones, de expresiones, se han ido adaptando a la sociedad actual, se han ido recreando en función de las necesidades. Preservado tradicionalmente por la comunidad, es decir, son los portadores los que tienen esa voluntad decidida para que siga manteniéndose en el tiempo esa manifestación. Por mucho que se empeñe la administración en que siga manteniéndose, si los portadores, los que desarrollan esa manifestación no quieren, ya nos podemos poner como sea. Aparte que sería un riesgo enorme meternos nosotros a intentar que algo siga. Podemos propiciar la perpetuación, pero ni muchísimo menos intentar si ellos no quieren. Interconectado con la dimensión material de la cultura, creo que lo venimos diciendo todo el tiempo, implicado en las formas de vida. No admite copia fuera de las comunidades portadoras. Si aquí nos quisiéramos poner ahora a hacer una musaranga, por ejemplo, que se hace en Levante, ¿no? El origen de los castells catalanes, sino los bailes valencianos que se llamaban, nos ponemos aquí a hacer una musaranga, difícilmente sería un patrimonio cultural inmaterial, sería un acto, una actividad cultural, una actividad, un taller turístico, cultural, patrimonial, pero patrimonio cultural inmaterial para nada, porque no está visto desde la perspectiva de los sentidos, es evocador, no está ritualizado, está determinado por un tiempo o un marco o entorno espacial que le es inherente, ¿no? Normalmente no se hace en cualquier lado, sino que era en una fiesta, en un tiempo determinado, en un espacio concreto. Es procesual, eso es muy importante, porque no es ahora mismo, vamos a hacer la musaranga, sino que es algo que primero se eligen los que van a hacer, ensayan en un lugar, es decir,
que lleva un proceso a veces con el ciclo del año, ¿no? Un proceso a lo largo del año. Que tenemos la parte álgida y visual en la fiesta, a lo mejor, en el caso que sea un ritual. Pero eso es lo último, la punta del iceberg, pero no es todo el proceso. Tiene un efecto regenerador en el orden social, contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente, ya lo veremos después, y también es muy vulnerable. He escuchado en varias conferencias hacer referencia a la carta de Burra. Me gusta mucho hablar de la carta de Burra porque habla de los sitios de significación cultural, pero realmente si nosotros no sabemos la significación de un espacio, no lo conocemos, difícilmente vamos a hacer una significación de valores, difícilmente vamos a ver el grado de importancia que tiene un bien si no sabemos que muchas veces los bienes carecen de información suficiente para poderlo valorar. Pues un poco a mí la carta de Burra, que es un documento del año 99 de ICOMOS, a mí me gustó mucho porque es sinónimo de significación patrimonial y en definitiva del valor del patrimonio cultural, ¿no? Cuando habla. Y aquí ya habla de valores sociales, espirituales, históricos. En el año 99, que normalmente no, digamos que en este momento no se hablaba de valores, ¿no? Se ha hablado después. Pero también habla esta carta, y a mí me gusta mucho, de la significación cultural, porque dice, se corporiza en el sitio propiamente dicho, pudiendo tener un rango distinto de valores para diferentes individuos y grupos, así como para variar de significado en el tiempo. No todos los individuos tienen la misma escala de valores, por eso que es muy importante, porque pueden ser valores muy distintos a los que lo han visto desde pequeños, a los que lo han vivido, a los que no lo conocen, o sea, que es que depende, y también a través del tiempo. La valoración cambia, ¿no? Cosas que fueron emblemáticas, simbólicas para un determinado colectivo hace 40 años ahora no lo son, o a la inversa. Es decir, que esas cosas ya las pone de manifiesto la famosa carta de Burra. Estas razones de la importancia que tiene el significado de los lugares nos llevaron a incluir el patrimonio cultural inmaterial en los planes nacionales de catedrales y de abadías, monasterios y conventos. Fijaos que en el plan nacional, el primer plan nacional que hay en los planes, en los desarrollos de planes nacionales gestionados por el Instituto, es el Plan Nacional de Catedrales del año 99. En este plan, en el plan director que se adjunta al plan, ¿no? Se adjunta un modelo de plan director, ¿no? Que se recomienda que se haga un plan director por catedral, ¿no? Interesantísimo para establecerlo, las actuaciones en el tiempo, con los criterios, metodología, todo esto, ¿no? Entonces, en este plan director, este modelo de plan director, se recomienda que haya un inventario de bienes muebles y un inventario de todos los bienes inmuebles que forman el complejo catedralicio. Pero fijaros qué curioso que para nada se dice hay un inventario de manifestaciones culturales y materiales que se desarrollen dentro de la catedral o en los alrededores, en el área sagrada de la propia catedral. No, para nada. Que fue una de las razones que nos movieron, junto con otras cosas como el paisaje cultural urbano, etcétera, a hacer un nuevo plan de catedrales, ya llevaba mucho tiempo, donde incluimos obligatoriamente que se hiciera también obligatorio un inventario de manifestaciones culturales y materiales en esos espacios catedralicios, que son los que nos van a ayudar también a tener información suficiente para poder para que podamos hacer una valoración de significancia cultural. Si no sabemos qué se desarrolla en esos espacios, difícilmente vamos a hacer una valoración de esa significancia de ese edificio. Entonces esto fue lo que nos motivó, precisamente. O sea que comprender la significancia cultural, comprender los significados y los valores que tienen muchos espacios del patrimonio religioso, arquitectónico religioso, nos podría ayudar al desarrollo de una actuación adecuada, determinada, actuaciones de lo que debe ser prioritario o no ser, y también repercute, que duda cabe, hacer esta valoración de significados y de valores en la salvaguarda del propio lugar. La significancia, hay que tener en cuenta, por supuesto, todo lo que se desarrolla en el interior, los valores. Para poder saber los valores de ese inmueble, tenemos que saber el uso que se desarrolla en el interior, en el exterior, en los alrededores, etc. Difícilmente vamos a valorar si no tenemos información suficiente como para poder evaluar todo esto. Si nosotros analizamos una orden monástica o mendicante o monacal, como quiera que fuere, tiene una serie de reglas y esas reglas determinan las diferencias espaciales de la arquitectura de ese complejo monástico. Es decir, que por ejemplo, en todo lo que son los monasterios, los complejos monásticos
monacales, es decir, los benedictinos, los cistercienses, los cartujos, etcétera, sabéis que hay unas diferencias sociales por regla, por carisma de el carisma de su orden, unas diferencias enormes entre lo que eran los monjes, los conversos, los legos, es decir, podríamos decirlo así, un clasismo enorme, hasta el punto de que construyen pasillos para no ser vistos. Y las iglesias de estos órdenes monásticas, que eran hora y labora distintas a las mendicantes, las iglesias tienen divisiones de estamentos, es decir, que en un lado están los padres, en otro los monjes, en otro, para que no se vieran. ¿Qué diferencia hay con las órdenes monásticas? Perdón, con las órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes son órdenes mucho más democráticas, son órdenes para evangelizar, para órdenes con fines sociales, se crean y se desarrollan en las ciudades. Entonces, aquí no hay divisiones en las iglesias. Hay púlpitos lógicamente, para hablar, para decir la palabra, no para evangelizar. Quiero decir con esto que es fundamental el análisis de ese patrimonio cultural inmaterial para poder saber el significado. Una cartuja, si sabemos que los cartujos, una de las características de las reglas fundamentales eran el silencio, no hablar unos con otros, entenderemos que las celdas de los cartujos eran como chalés adosados. Es decir, se les daba la comida por una ventana, si no se la hacían ellos, tenían su propio taller individual y su rezo individual. Se han hecho actuaciones e intervenciones en cartujas de España donde no se ha tenido en cuenta la importancia que tiene la celda del cartujo, porque refleja la orden, el carisma de esa orden, y no se han rehabilitado. O sea, no, ahora sí, pero antiguamente, pues en muchos sitios no se tenían ni en cuenta. Fijaros que esa celda tiene su huerto, su taller, su antecámara, su Ave María, su cubículo para dormir y para rezar. Es decir, que es como un chalet adosado con todos para cada persona, porque no podían hablar, ¿no? ¿Cuál sería la clasificación de los valores del patrimonio cultural inmaterial? Los primeros lo he dividido en 9 valores. El primero serían los valores sociales. Claro, la mayoría son sociales, si nos ponemos ahora a analizarlo, pero quiero decir con social aquellos con los que se identifica la colectividad plenamente y que remiten a la percepción del nosotros comunitario, ¿no? Con esa capacidad que presentan las manifestaciones cuando son representativas, porque aquí no es que sea singular. En el patrimonio cultural inmaterial, si algo es fundamental es que la manifestación sea representativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que se identifique plenamente con toda la comunidad, ¿no? Que sea representativa para despertar los vínculos colectivos. Valores compartidos e identitarios, digamos que sería el valor, este subvalor dentro de los valores sociales, el valor identitario, que será consustancial normalmente al patrimonio cultural inmaterial. Lo identitario es consustancial al patrimonio cultural inmaterial, como hemos visto al principio, puesto que no remite a la biografía individual sino a la colectiva, generando la cohesión social y la inclusión, es decir, que es inclusivo, ¿no? El patrimonio cultural inmaterial, normalmente las manifestaciones y las expresiones, muchas de las veces, la mayoría, son inclusivas. Este patrimonio cultural inmaterial genera experiencias en donde se confirma y refuerza en el presente y de cara al futuro la identidad de sus participantes, y suele tener esa finalidad de cohesionarlos, fortaleciendo los marcos comunitarios, ¿no? Eso es una evidencia, fortalece esos marcos comunitarios, con lo cual este valor es fundamental como valor social. Si tomamos como ejemplo para estos valores identitarios dentro de los valores sociales un ritual festivo, aporta unos fuertes valores identitarios a los miembros de la comunidad. Estos valores se han ido interiorizando en los individuos y en los grupos humanos a través de experiencias vividas que se han ido decantando en el transcurso del tiempo. Y esto es lo que ha hecho que se refuercen los marcos colectivos, constituyendo una argamasa que ha servido de vínculo, ¿no? De unión y de comunicación entre todos los vecinos y entre toda esa comunidad. Y ha creado esa memoria de identidad colectiva que lo que hace es reafirmar y hacer valorar muchos valores dentro de esos miembros de la comunidad. Siguiendo con estos valores sociales, son tan fuertes esos valores identitarios del patrimonio cultural inmaterial que tienen muchas de las veces capacidad para representar a un colectivo. Pueden servir como marcadores étnicos y tenemos muchísimos ejemplos. Desde el punto de vista de la etnicidad, fijaos que ha servido como plataforma social para reivindicar derechos colectivos, y esto es una cualidad, un valor importantísimo que tiene el patrimonio cultural inmaterial. El valor de la reivindicación. A través de esos valores sociales son tan fuertes, esos valores identitarios son tan fuertes que tienen ese valor de reivindicar derechos colectivos.
hay muchas dimensiones de valores sociales en el patrimonio cultural inmaterial y que a la hora de valorar también podemos decir, bueno, pero es que esta manifestación, esta expresión, se ve muy bien en ella. Por ejemplo, si analizamos una fiesta del Corpus, y sobre todo hace más tiempo, ahora no tanto, pero todavía podemos, si analizamos solamente la procesión de una fiesta de Corpus, perfectamente podemos ver los estamentos sociales que hay en ese pueblo. Vemos primero la iglesia, el alcalde, el juez de paz, la Guardia Civil, no sé cuántos conventos, las monjas, tal. Antiguamente los huérfanos de género, dividido en mujeres, hombres. Podemos darnos cuenta, sobre todo tradicional, en algunos corpus que siguen la tradición, digamos, cómo se puede analizar los estamentos, los sectores sociales que determinan esa comunidad. Con lo cual tiene también esos valores sociales que a lo mejor un corpus, por poner un ejemplo, no lo tiene y otro sí, pues es un valor a destacar en ese corpus, que podría estar en ese ranking de valores. Ese corpus que refleja todavía, esa fiesta del corpus, refleja esos valores de estratificación social, de división de estamentos, etcétera, en la propia estructura de la propia fiesta. Pero no solamente desde el punto de vista social podemos ver esto, sino también todavía sigue existiendo valores que tienen que ver con la función de solidaridad y beneficencia. Muchísimas de las cofradías, de las hermandades, todavía siguen enterrando al hermano con dinero de la propia cofradía, incluso a huérfanos de los propios disciplinantes que se han quedado muy jóvenes, les han ayudado económicamente para que puedan estudiar, etcétera. Es decir, que eso lo tiene la propia estructura de la propia manifestación, o sea, unos valores de beneficencia y de solidaridad. Entonces, a la hora de evaluar entre un tipo de hermandades que forman parte de la gestión de esa expresión festiva, tendremos en cuenta que esos valores en las que lo tienen y las que no lo tienen. Es decir, que habrá unas que tengan estos valores y otras no. Pero es un valor a tener en consideración. Los valores de solidaridad y de beneficencia, que a veces las propias cofradías y hermandades, desde la época medieval hasta la edad moderna, eso era, es decir, que era realmente lo que, vamos, que no existía la Santa Lucía para enterrar a un... Eso, es que ellos hacían esta labor. Pero todavía siguen existiendo estas labores de solidaridad. Entonces yo creo que son importantes tenerlas en consideración como valor, como un valor más, frente a otras que no lo tienen. A veces hay fiestas que son muy curiosos, donde normalmente en la vida cotidiana hay un clasismo extremado y una división muy fuerte de estamentos muy claros, y sin embargo las fiestas son inclusivas, y es el único día de la fiesta donde son todos iguales. Con lo cual también podemos añadir a esa manifestación el valor de la solidaridad, de la democratización, de la igualdad. Los valores espirituales devocionales son consustanciales a las vivencias espirituales, litúrgicas y devocionales que se manifiestan por medio de una serie de prácticas rituales, tanto en procesiones como en un rezo, como en una súplica, devoción, ofrendas. Es decir, muchísimas prácticas rituales conllevan detrás este valor espiritual y devocional. Muchas de las veces estas expresiones se encuentran asociadas a elementos y objetos muebles representativos para esa comunidad. Se les venera a estas figuras, a estas esculturas, a estas imágenes, por sus propiedades conmemorativas, protectoras, curativas. Ciertas esculturas de santos, de vírgenes de Cristo, cruces, reliquias, están así, movidas por este tipo de devoción, porque considera que tiene propiedades salutíferas, propiedades curativas, etc. Entonces, esto a mí siempre surge mucho debate con este tema. Es lo que estábamos diciendo, que sea participativo a la hora de valorar qué se deja, qué no, ¿me entendéis? O sea, que yo creo que los objetos que siguen sirviendo para la función para la que fueron creadas tienen un tratamiento y una valorización distinta al resto. Los valores emocionales y sensoriales. Estos son fundamentales, que son social, que podríamos llamarlos también de tipo social, pero yo no los incluyo en social porque el valor emocional y sensorial es tan personal. No todo el mundo llora en una manifestación del tipo que sea, ¿no? Los valores yo que he tenido ocasión de hacer mucho trabajo de campo, que es donde ves estos valores verdaderamente. Hace poco fui con una becaria, una que había sido becaria mía, que estaba ahora trabajando en la comunidad extremeña, y fue conmigo me dijeron que fuera a seleccionar unos bienes culturales inmateriales para el inventario de Extremadura, y fui con unas becarias de Extremadura, ya os decía,
Y les dije, cuando íbamos a preguntar a una señora sobre la fiesta de las candelas, le dije, bueno, os aviso antes que ellas van a llorar. Dice, pero ¿cómo? ¿Que van a llorar? Digo, no, claro, es que eso, si le preguntas de manera bien para que reviva la fiesta, lloran. Y efectivamente, o sea, lloran todas, porque reviven el anhelo de su madre que murió. No solamente se llora de júbilo, de emoción en una manifestación, en una expresión cultural inmaterial. Se llora de anhelo, o sea, de que falta un ser querido que transmitió, que era importante en esa manifestación. Y ya no solamente eso, sino que era una figura importante en la comunidad. Y falta, ¿entendéis? O sea, el hermano mayor, que murió este año en una de las cofradías de Sevilla, y falta el hermano mayor, hay otro que es su hijo, el que le sigue, ¿no? Pero falta ese hermano mayor, entonces se abrazan al hijo llorando todos, llorando de emoción, por anhelo, porque falta el padre. Es decir, que la emoción, pero sí que es muy distinta desde lo que es la emoción por júbilo, por alegría, a lo que es la emoción por anhelo, por falta, por ausencia. Y luego, en este mismo terreno de las emociones, ¿no? Digamos, podríamos meter también todos esos valores sensoriales. Sensoriales que tienen que ver con los sentidos, con el olfato, con el gusto. Si nosotros vemos el Botafumeiro en Santiago, claro, asociamos a ese olor a incienso tan fuerte, ¿no? Lo mismo nos pasa con esas fiestas como las Cruces de Mayo, etcétera, que tienen tantísimos elementos vegetales, y la junciana, plantas aromáticas que forman parte de ese elemento ritual. Entonces, a la hora de valorar una fiesta para declararla, cuando por ejemplo en Castilla-La Mancha, que nos vinieron varios corpus, de distintos sitios de Castilla-La Mancha, pues nosotros nos podremos inclinar por aquellas que tienen más valores, porque están, digamos de alguna manera, tienen mayor significancia, mayor importancia, porque tienen mayor número de valores experimentados, ¿no? Pues esta, por ejemplo, pues había muchas procesiones que ya había desaparecido toda la parte sensorial aromática de los sentidos, de los olores, eso había desaparecido, mientras que en otras como La Gartera, Toledo Capital, Valverde de los Arroyos, seguían teniendo esos valores sensoriales, esos valores emocionales, los seguía viviendo la comunidad, con lo cual son valores importantes a la hora de evaluar. La siguiente, siguiendo los valores sensoriales aquí, el olor que te invade, ¿no? De plantas aromáticas, que es un valor tan fuerte como puede ser lo decorativo, lo estético, etcétera, ¿no? El valor de la perpetuación y la rememoración. Lo de lo antiguo no tiene tanto que ver, porque puede ser muy antiguo, pero ha perdido todo, la gente no se identifica con ello. O sea, tiene que ser representativo, que lo hablábamos al principio. Pero tiene un valor muy importante el de la perpetuación cuando se mantiene, porque la continuidad y pervivencia es un valor por sí mismo, ¿no? Ya que el paso del tiempo, ya lo hemos dicho, destruye, hace desaparecer muchísimos rituales, recrea y transforma otros, independientemente de su valor social, espiritual, artístico, técnico, simbólico. El hecho de que llegue hasta nuestros días, esa manifestación, contribuye a darle un valor muy importante. Es un valor muy importante que se haya rememorado, que se haya perpetuado hasta la actualidad. También hay que valorar los objetos y espacios que le son inherentes, es decir, que se han mantenido. Se considera que el mantenimiento del uso o función original para el que fue fabricado un objeto o un espacio representa un valor añadido, ya que la colectividad le sigue dando esa importancia, le sigue dando ese valor. Todavía mantiene esa indumentaria porque le sigue dando un valor, no la ha cambiado. También es digno de valorar en este concepto del valor de la perpetuación, de la rememoración. Y de ahí que la rememoración sea un ejercicio de memoria colectiva vinculado a los orígenes a través de leyendas, a través de votos, de documentos históricos. A modo de ejemplo, los valores de perpetuación y rememoración están puestos de manifiesto en muchísimas fiestas, como por ejemplo la fiesta de los caballos del vino, que se desarrolla en Caravaca de la Cruz. A través de la transmisión realizada en el seno de esta comunidad, has pervivido a lo largo del tiempo debido en parte a esa capacidad de la manifestación cultural de autorregularse y generar mecanismos de adaptación a entornos sociales, económicos y culturales diferentes. O sea que eso tiene un valor enorme, ¿no? El que se haya mantenido. Se ve así que no es una expresión cultural fosilizada, sino que el cambio que les es inherente a todas las manifestaciones, la mayoría, le ha permitido al mismo tiempo supervivencia. Las explicaciones sobre el origen histórico de esta fiesta han estado expuestas a selecciones, redefiniciones, a propósito de episodios del pasado, leyendas confirmadas. Bueno, según la leyenda aquí, es que están asediados por los moros que tienen sin agua, entonces
tiene una epidemia enorme, pero de pronto vienen un montón de caballos con los pellejos llenos de vino, todos beben el vino, se curan, y entonces en honor a esa vez que se curan de manera comunitaria por el vino de tal, pues se institucionaliza esta fiesta. Es decir, es como un voto, ¿no? En señal de agradecimiento, y todos los años llevaban hasta el siglo XVIII vino, ¿no? De ofrenda, ¿no? En Caravaca de la Cruz al santuario en acción de gracia. Es decir, que es una fiesta de acción de gracia. Es una manera no tiene por qué ser verdad, incluso es una forma de una rememoración, ¿no? Que le da un valor, que les cohesiona. El quinto, valores estéticos y escénicos. Muchas veces los soportes materiales espaciales cobran un protagonismo relevante debido a sus procesos de elaboración que determinan la estética de estos elementos. Pues son valores que, además de la manifestación, de la expresión cultural y material, hay que tener en consideración, y entonces podría valorizarse esta fiesta por esos valores estéticos y los valores escénicos. Por otro lado, las escenas representadas y su estética nos ponen de manifiesto el gran valor que cobran muchas composiciones, o famoso Misteri de Elche, ¿no? Que bueno, cuando se hace el expediente de declaración para declararlo, bueno, sabéis que fue el Misteri de Elche se declaró monumento en el año 31. Fijaros que fue la primera manifestación cultural y material con la categoría de monumento, que era la única figura que existía, se llama monumento, se declara monumento en el año 31, es decir, es una manifestación espiritual, una manifestación inmaterial 100%, pero se declara monumento precisamente por sus valores escenográficos y escénicos, ¿no? Y estaban no era la basílica de Santa María, que es donde se desarrolla, sino el valor escénico escenográfico que conlleva. Cuando se hace el expediente para UNESCO valoró muchísimo todo el sistema de tramoya, ¿no? Sabéis que sale el ángel por un hueco en la parte superior, sube el aracel y baja la Virgen, la coronación, o sea, es una representación alucinante desde el punto de vista escenográfico, aparte que sea un teatro medieval con fragmentos del siglo XIV, o sea, tiene tales connotaciones escenográficas interesantísimas que incluso la propia UNESCO lo valoró, sobre todo por sus valores escénicos y escenográficos. Y el 6, el valor simbólico, es un valor que tampoco podemos olvidar, ¿no? El valor simbólico que tiene yo siempre me acuerdo mucho en esto, una reunión que tuvimos en el Ministerio, fijaros que fue en el año 87, fijaros se fue hace tiempo, pero se me quedó grabado aquello, ¿no? Me hizo pensar, yo coordinaba, cuando llegué, me tocó coordinar el plan de Gáldar, del yacimiento de Gáldar, porque tenía también una cantera en explotación, tenía un sistema de bancales de cultivo de caña de azúcar, de plataneras, viviendas en cueva, y tenía además la cueva ritual, ¿no? De Guanche, para ellos es un símbolo. Y bueno, me tocó coordinar este proyecto porque como tenía muchos elementos de otro tipo de patrimonio, me dijeron, recién llegada, tú vas a llevar esto, María Pía, que está muy lejos, y los demás dicen que vengan los nuevos a ir a Canarias, que está lejísimo. A mí me encantó porque aprendí muchísimo, pero fijaos qué curioso que la cueva en sí tiene pues una serie de dibujos pictóricos sobre una roca, simbólicos muy esquemáticos, que parece que tiene que ver lógicamente con las culturas guanches, etcétera. Para ellos es un símbolo increíble. La cueva de Gáldar para los canarios sobre todo los de Gran Canaria, es un símbolo increíble, o sea, es para los canarios esa cueva en concreto. Por eso el valor simbólico emblemático que tiene muchas veces para las colectividades es fundamental. Por eso hay que preguntarles a ellos. Ellos era su cueva, la que más identificaba la cultura guanche como tal. No era la mejor, ni la más estética, ni la más comparada con otras de España, pero para ellos era esa. Es decir, que eso, y luego con ese simbolismo, la dimensión de las resignificaciones, etcétera, los valores temporales y espaciales. Las distintas prácticas y técnicas que se desarrollan en el patrimonio cultural y material tienen un proceso interno, un ritmo interno de tiempo, que curiosamente con el turismo y muchas cosas de estas, a veces se ha querido representar una fiesta o una danza sin que exista el tiempo interno, que es fundamental, sino que aquí vamos a hacer una demostración, el hilado del esparto, y ahora ya lo pasamos y hacemos la pleita, o sea, cuando vemos una manifestación que sigue teniendo los tiempos normales, el factor tiempo y espacial, son unos valores importantes que no han cogido y lo están haciendo uno detrás de otro de cara al turismo, al día de la televisión. Yo creo que eso es digno de valorar. Los valores del marco temporales, marcos espaciales, temporales y espaciales. El valor material, lógicamente, claro que sí.
la cualidad de la materia no recobra excesiva importancia en las expresiones del patrimonio cultural inmaterial, pero sí que es digno de valorar a veces la naturaleza, calidad y singularidad de los materiales. Por ejemplo, está totalmente prohibido ahora coger el coral, ¿no? El coral, azabache, es decir, que lleva una cantidad de objetos materiales de una gran importancia, ya no solamente por el valor monetario de esta manifestación, que van así, tiene que ir así, esta es la alberca, sino por la cantidad de elementos materiales, del valor que tiene, del valor de plata, azabache, en este caso coral, etcétera, relicarios, etcétera. Y es el valor de la sostenibilidad. Ya he contado muchas veces el ejemplo tan paradigmático que tiene el esparto, que si el esparto no se arranca la hoja de la atocha es la mata del esparto, si no se arranca la hoja de la atocha, por eso se llama Nuestra Señora de Atocha, estación de Atocha, porque era un espartal y allí se presentó, según la leyenda, la Virgen de Atocha. Si no se arranca la hoja de la atocha, la planta se necrosa, se muere. Si la planta se muere, es la planta que más frena la desertización. Si se muere la planta, la desertización es galopante. Por eso los países del norte de África están apoyando tantísimo las artesanías, las manifestaciones relacionadas con el esparto, todas las artesanías y los oficios relacionados con el esparto, porque eso genera sostenibilidad, equilibrio medioambiental. Eso genera que la planta no se necrose porque se sigue quitando la hoja para trabajar la pleita. Y los conceptos de reciclaje, aprovechamiento y regeneración son elementos inherentes a muchísimas de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial. Yo cuando en el año 79 fuimos a un pueblo de La Rioja, vimos estas almazuelas y receles, esto que es el patchwork famoso de hoy día. Esto lo hacían en todos los sitios de España, con colores muy oscuros, porque era reciclar los pantalones de pana que solamente se tiraban lo que era entre la pierna, que estaba roto, y lo de la rodilla. El resto se aprovechaba con el mantón de la señora. Es decir, la cantidad, el aprovechamiento, el reciclaje, la regeneración que se haya desarrollado en muchísimas manifestaciones y en muchísimas expresiones culturales y materiales. Luego, si analizamos esto, además del valor artístico, etcétera, tendrá ese valor de sostenibilidad, de reciclaje, etcétera. Muchas gracias por esta excelente exposición. Muchísimas gracias. El patrimonio cultural inmaterial forma parte de la memoria colectiva. Es una realidad socialmente construida y debemos hacer lo posible por conservarla. Gracias por formar parte de la comunidad de Voces del Patrimonio. Nos encontráis también en Instagram como Voces del Patrimonio Oficial.